desde nuestra tierra hermana, Ecuador, el doctor José Mendieta Toledo. Hermano, para nosotros es un placer. Su presencia nos engalana y nuestra plataforma se siente orgulloso de tenerlo a usted. Buenos días, hermano. Hermano querido Joel Adamés, así como a todos los hermanos de la querida República Dominicana, un país muy querido por su amigo y servidor de siempre. Un abrazo fraterno desde Ecuador, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, así como vuestras familias y los seguidores a través de este medio digital que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias, hermano. Estábamos dando un breve resumen de la hoja de vida, el currículo laboral suyo. Y en verdad que a nosotros nos sentimos más que orgullosos de tenerlo acá. Y más la postura que usted siempre ha asumido en este tipo de casos. Y nosotros queremos que usted nos informe cuál es la situación real, jurídico-procesal, por la que está viviendo, atravesando Ecuador y su presidente Guillermo Lasso. Pero previo, díganos el cargo que usted ostenta como servidor público en Ecuador, y entonces luego entramos en materia con la pregunta, el desarrollo del presidente Guillermo Lasso. Bueno, en la actualidad me desempeño como juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Tenemos dos tribunales y yo soy el actual, de igual manera, el presidente de la Sala de lo Penal de nuestra Corte, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de acá, capítulo El Oro, y seguimos en este proceso aprendizaje-enseñanza a través de diferentes plataformas y en diferentes centros educativos. El día de ayer tenía un conversatorio donde hablábamos referente a las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la Universidad Estatal de Milagro, donde además de estar cursando una maestría más, digámoslo así, estoy también como docente de dicha universidad a nivel de posgrado. La sala a la cual usted preside, ¿cuáles casos llevan en cuanto a la materia penal, laboral? Porque la última vez que usted y yo hablamos con relación al tema, usted me dijo que era una especie de multimateria, una sala. Y aquí las que son penal solamente se inclinan por lo penal, la laboral por lo laboral. Entonces, explíquenos un poquito antes de entrar con Guillermo Lasso con relación a las materias que llevan esa sala, multimateria. Bueno, desde el mes de septiembre del 2015 hasta julio del 2022, yo era juez de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos en la ciudad de Babahoyo, a quien aprovecho la oportunidad para saludarlo. El día de mañana celebra su fundación, la ciudad de Babahoyo. Sé que muchos amigos nos siguen a través de nuestras redes sociales y llega un saludo fervoroso para esa ciudad. En la sala multicompetente conocíamos materias constitucional, penal, civil, niñez y adolescencia, materia laboral, materia de inquilinato. Es decir, conocíamos todas las materias que se ponían a nuestro conocimiento. Pero a partir del 1 de agosto del año 2022, se me dio el cambio a la Corte Provincial de Justicia del Oro, donde estoy ya hoy en una sala especializada en materia única y exclusivamente penal, donde conocemos amén de los procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales, como acción de protección, acción de habeas corpus, acceso a la información o habeas data, que son los que los jueces conocemos y que podríamos conocer en primera y segunda instancia. Digo primera instancia cuando se trate de un habeas corpus presentado dentro de un proceso penal, y segunda instancia cuando nos toque conocer las apelaciones jurisdiccionales que se den, que podrían darse también en acciones de protección, en medida cautelar. Todo esto previsto a partir del artículo 86 de la Constitución, y todas las materias o todos los delitos que se encuentran previstos dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es un código donde hemos llegado a compendiar
todas las materias penales, lo que es derecho penal netamente, el procesal penal, la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que anteriormente se manejaba, está también contemplada dentro de la misma ley. El código o la ley de tránsito de igual manera está compendiada dentro del Código Orgánico Integral Penal. Por ende, conocemos todo, hoy por hoy, desde agosto del 2022, conocemos todo lo que se refiere a la materia penal acá en la provincia del Oro. Muy bien. Doctor José Mendieta, ahora sí vamos a entrar en materia con relación a la situación que vive el pueblo hermano Ecuador y la situación que está viviendo procesalmente el actual presidente Guillermo Lasso con la situación del Congreso, con la situación de las elecciones, la situación que vive el presidente actual de Ecuador. Usted podría informarle a los redentes de nuestra plataforma y al pueblo dominicano de cuál es la situación real. Bueno, el presidente Guillermo Lasso, el día 17 de mayo del año en curso, tomó una decisión que es la de disolver el Congreso o Asamblea, que se llama acá en el Ecuador, y disponer que el Consejo Electoral convoque a elecciones anticipadas en un acto que se lo conoce normalmente o vulgarmente o popularmente como la muerte cruzada. Es decir, que disuelve la Asamblea, pero él también convoca elecciones tanto para elegir presidente de la República cuanto asambleístas o legisladores. Esta medida, que se encuentra prevista dentro de la Constitución del Ecuador en el artículo 148, le permite al presidente de la República o a la Asamblea disolver y convocar nuevamente a elecciones. La muerte cruzada se utiliza como una forma de resolver graves crisis políticas o situaciones de bloqueo institucional. El presidente Lasso convocó a esta muerte cruzada utilizando las causales establecidas en la Constitución, que en este caso el artículo 148 nos dice que la presidenta o el presidente del Ecuador puede disolver la Asamblea cuando a su juicio, óigase bien, cuando a su juicio ésta se hubiera rogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo a un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Hasta ahí llega. O si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, esto se divide en dos partes. Para que necesitemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional, es en el caso de que hayan habido arrogación de funciones de parte de la Asamblea o de parte del Congreso. Del Congreso, ¿no es cierto?, que es conocido en otros países. Ahí sí es necesario ponerlo a disposición de la Corte Constitucional, Tribunal Constitucional llamado en República Dominicana y otros países, y son ellos quienes tienen que emitir un dictamen de constitucionalidad referente a ese pedido. Ahí. Y es lo que los asambleístas acá en el Ecuador, voy a decirlo tal vez mal asesorados, presentaban acciones de inconstitucionalidad, etcétera, referente al hecho, cuando la norma es muy clara. Continúa el mismo 148 y dice, no dice y para el dictamen, o si de forma reiterada e injustificada se obstruye el plan de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Eso ahí es única y exclusivamente potestad del presidente de la República adelantar las elecciones, disolver la Asamblea o Congreso y adelantar las elecciones. Esta facultad, dice la misma Constitución, puede ser ejercida por una sola vez dentro de los 3 primeros años de que está elegido o de su mandato, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución de la Asamblea. El Consejo Electoral deberá convocar a las elecciones legislativas y presidenciales para el resto del respectivo periodo, es decir, hasta el 2025, que ya el Consejo Electoral ya ha convocado a elecciones. Y hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o podrán ser derogados por la Corte Constitucional. Es decir,
que también por el órgano legislativo, que no es que el presidente se constituya en un dictador así porque sí, no, no. Todos los decretos, leyes que quiera hacerlo en el carácter de económico urgente, tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, la cual tendrá que emitir su dictamen de constitucionalidad o no de ese decreto y obviamente luego de este filtro tendrá o pasará, será publicado en el registro oficial y pasará a tener vigencia. Es decir, la Constitución del 2008, que para agrado o desagrado de muchos, fue promovida por el ciudadano Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador, que hoy se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, porque tiene una sentencia condenatoria en su contra, hizo esta constitución y la promovió, y sin embargo los asambleístas de UNES, que son la línea política de este famoso socialismo del siglo XXI, hoy se rasgaban las vestiduras y decían, es una forma, es una dictadura que están poniendo. No, no, aquí cabría una filosofía popular, con la misma vara que mides serás medido, y eso les dieron. Pero se olvidaron los asambleístas que en la época de Rafael Correa Delgado, él también disolvió el Congreso, destituyó a los titulares y los convocó a los suplentes para que le den paso a la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y claro, lo hizo de qué manera, porque él lo decía, el presidente de la República no solo es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, sino de todas las funciones del Estado. Y una de esas funciones, o poder, o función en ese tiempo también, era la función electoral, la cual el Tribunal Electoral de esa época los disolvió o los destituyó a los diputados de esa época para que convocaran a los suplentes, quienes le dieron paso a la Asamblea Constituyente que aprobó y que está en vigencia esta Constitución desde octubre del 2008 a la fecha. Es decir, probaron de su misma medicina. Ojo, no estoy hablando de política, estamos hablando un análisis jurídico-político, digámoslo así, para que se pueda entender. Entonces, el presidente del Ecuador tomó esa decisión trascendental que por primera vez se aplica en el Ecuador hoy por hoy con la Constitución vigente. ¿Cuáles son las consecuencias que podría acarrear sobre esta decisión con relación al pueblo de Ecuador y en materia procesal legal, esta decisión que ha tomado el presidente actual, Guillermo Lasso? Bueno, una vez de que se aplicó esa muerte cruzada, tal vez podría ser el hecho de que no podríamos tener mayormente reformas legales así porque sí. Es necesario de que se apliquen otras reformas tomando en cuenta el grave estado de conmoción delincuencial que vive el país, porque se les dio demasiada cabida a las bandas delincuenciales, al narcotráfico como una de las causales primordiales, o la delincuencia organizada que se estaba tomando el país, se ha tomado las cárceles. Y ojo, no en el actual gobierno nada más, ni en el anterior, porque las cárceles, igual que sucede en todo el mundo y sucede en República Dominicana, también están manejadas por las grandes mafias, ¿no es cierto? Y son ellos quienes dirigen los centros de personas privadas de su libertad. Y en el Ecuador ocurría que en el año 2008 teníamos una cantidad de cárceles, y para el año 2012 construimos un poco de cárceles más, y obviamente teníamos que llenarlas, y empezamos a llenar, y el populismo penal empezó a hacer reformas al Código Penal, y empezamos a aumentar ciertos delitos tipos y a llenar los centros de personas privadas de su libertad, hasta que ya se vuelve un hacinamiento total que debería reformarse a efecto de que en ciertos casos, me voy a imaginar, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, está promoviendo el hecho de que se pueda realizar una reforma al Código Penal en lo referente a qué. Por ejemplo, las contravenciones de tránsito no sean privativas de libertad. El hecho de yo ir hablando por mi celular, preso. Entonces el Código Orgánico Integral Penal, claro, porque así lo preveía el Código Orgánico Integral Penal. El no utilización del cinturón de seguridad podía ser causal también de ser privado de su libertad, pero aquí etcétera. no, o sea, aquí es una contravención, te ponen una multa, y si por casualidad de la vida
tu vehículo no tiene documento, pues entonces removido el vehículo, pero usted Sí, no es es, apresado, usted va a un tribunal y entonces ahí usted por debate con eso relación a la pertinencia de esa multa. sí, por eso te decía Joel, estamos haciendo un parafraseo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, teníamos excesivas causas, y es más, dice que en la propuesta de reforma del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia es el hecho de que estos no pasen a ser procesos penales, porque tenemos una gran, imaginémonos, yo cuando estaba en Babahoyo, presentaron una acción de protección en contra, y lo puedo decir porque ya es público hoy por hoy la resolución, en contra de las fotomultas de los radares. Habían 1.200 fotomultas que podían ser impugnadas en la vía judicial. ¿No es cierto? Digo podía porque la acción de protección les concedió por cuanto había una serie de circunstancias, los radares no estaban homologados, se estaban violentando. Pero ¿qué es lo que ocurría? Ingresar 1.200 causas, donde habían 5 jueces penales o 6 jueces penales, significaba, hablemos de 6 jueces penales, significaba que cada juez le iban a llegar 200 causas penales, que tenía que evacuar a audiencia, que tenía que demorar. ¿Y qué es lo que ocurría en esas circunstancias? Atrasar los procesos que en realidad delitos de violaciones, delitos de robo, de secuestros, etcétera, de tráfico de sustancias estupefacientes tenían que irse relegando. Entonces, la propuesta del presidente de la Corte Nacional es que estos procesos se conviertan meramente en administrativos, impugnen en la vía administrativa para no seguir saturando el sistema penal. Y obviamente, también se tiene que tomar en consideración muchas otras cosas para evitar, que de eso vino este comentario, el hacinamiento en los centros de privación de personas privadas de su libertad, porque no podemos seguir llenando las cárceles. El día de ayer en el conversatorio hablábamos reformas al COIP referente al incremento de las penas, pero si el incremento de las penas nos trajera la solución de la delincuencia, les decía yo el día de ayer, pongamos pena de 100 años y acabemos la delincuencia, pero lastimosamente no es así. Tenemos que atacar la parte primordial. Y voy con la pregunta tuya. ¿Qué debería hacer el gobierno en este caso? Ir, primero, crear fuentes de trabajo, mejorar el nivel de educación, donde haya verdadero acceso. Lastimosamente, por ejemplo, en las zonas de frontera, acá en la provincia del Oro, se cerraron escuelas donde si bien es cierto habían 1 o 2 profesores, pero iban los niños y cerraron esas escuelas en los lugares más apartados para que tengan que esos niños ir a unas escuelas donde quedaban a media hora a pie en un sol canicular, lo cual muchas veces coarta su derecho a la educación. Pero reformar una educación no solamente con la infraestructura, sino también con enseñarles los parámetros, enseñarles principios de ética, principios morales que nos hacen falta hoy por hoy y decirles que no es tan cierto que la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que la vida del Chapo Guzmán, me voy a referir a 2 personajes internacionales, de dinero, de mujeres, de alcohol, de farra, es el nivel de vida que todos puedan tener a través de tráfico de drogas, a través de delincuencia, sino que podrían llegar a tener un mejor estado de vida a través de lo que tú, Joel, a través de lo que yo y muchos amigos lo han hecho, que hemos nacido en hogares humildes, pero nos hemos dedicado a estudiar, a prepararnos y llegar a ser alguien en la vida, sin necesidad de torcer nuestro camino en algún momento, sino que con corrección, con moral, con rectitud de actuaciones, podemos mejorar sin necesidad de inmiscuirnos en actos delictivos. Pero para eso necesitamos educación, necesitamos fuentes de trabajo para que los padres de familia tengan con qué llevar un pan a su familia, porque es triste ver robos famélicos que se podrían dar cuando tranquilamente esa familia podría tener fuentes de empleo. ¿Y cómo se podría crear también esas fuentes de empleo? Y aquí va también la temática con leyes económicas urgentes que tendría que ir a la Asamblea. Por ejemplo, el impulsando la inversión extranjera dentro del país. Inversión extranjera e inversión nacional donde se pueda crear fuentes de empleo. ¿Existe la posibilidad de que Guillermo Lasso, el presidente actual de Ecuador, eh, pueda ser despojado de la presidencia, pueda abandonarla? ¿O existe la posibilidad de algún proceso en su contra, legalmente hablando? Bueno, le estaban siguiendo un juicio político que fue a la Corte Constitucional porque le decían por falta de salud, por falta de educación, por falta de todo lo que habían dicho, pero también le dijeron por peculado.
La Corte Constitucional, a través de su dictamen, dijo, a ver, todos estos cargos de acá no, solamente por peculado. Y entonces ocurrió un caso sui generis. Tú eres abogado, igual que yo y muchos de los seguidores. Los asambleístas interpelantes, inclusive un asambleísta decía, yo no tengo que probar nada. O sea, la carga de la prueba se invirtió en ese tipo de casos, cuando todos sabemos que la carga de la prueba corre de parte del acusador. Pero bien, no le podemos pedir peras al olmo, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? Los asambleístas se dedicaron a hablar, o los interpelantes que se redujeron a dos, hablar de que la inseguridad en el país, hablar de que faltaba inversión en salud, que nos falta inversión en vialidad, que nos falta inversión en educación, pero no se dedicaron a probar que había habido un peculado, ¿Qué es es peculado? decir, la distracción de dinero del Estado para Vendría beneficio siendo propio o de terceros. corrupción. Corrupción. Sí, pero acá el en el Ecuador nosotros tenemos la figura del peculado referente a como un acto de los delitos contra la administración pública, que nosotros tenemos el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, la oferta de realizar tráfico de influencias, el testaferrismo, el enriquecimiento privado. Y el peculado específicamente se encuentra previsto en el artículo 278 del COIP, cuando nos dice en general que los servidores públicos o las personas con potestad estatal que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud de su razón o del cargo. Además, aquellos servidores públicos que con potestad estatal en beneficio propio de terceros se aprovechen económicamente de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos calificados de secretos, reservados o de circulación restringida que estén o que hayan estado en su conocimiento bajo dependencia en razón de ocasión o del cargo que hayan ejercido. Es decir, que el delito de peculado, de que debía haber demostrado a la Asamblea para el juicio político, se configura o se configuraba cuando el ciudadano presidente Guillermo Lasso, en uso de sus atribuciones y de su cargo, se haya apropiado o utilizado de manera fraudulenta los caudales o efectos estatales cuya administración como tales tengo confiados a él en razón de su cargo, teniendo como característica ese delito de peculado, que era lo que la Asamblea debería haber demostrado, el conocimiento de las circunstancias del hecho ya existentes. Además de eso, la previsión del resultado y la previsión del curso de la acción. De esta manera, debían haber demostrado. Pero repito, nunca trataron ese tema. Se dedicaron a hablar de todas las demás falencias. Que ojo, tengo que decirlo, el presidente no es que sea perita de dulce. El presidente de la República no es que haya cumplido, o como diría la filosofía popular, le quedó ya grande la yegua. Es cierto, porque nos ha faltado en muchas cosas. Hay falta inversión en obra social, indudable. Falta inversión en vialidad, sí, señor. Pero también, y yo no soy defensor, no le di tampoco el voto al ciudadano presidente, aclaro. Pero si le dejaron un Estado donde estaba endeudado y donde el anterior presidente, Lenín Moreno, que era de la misma línea, ingresó como de la línea del socialismo del siglo XXI, recibió al país con una reserva monetaria de cero. Él lo dejó en 600 millones de dólares, Lenín Moreno. Y hoy estamos hablando de una reserva monetaria estatal de más de 9,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que está estabilizando la economía. Es como que usted se dedica a comprarse una camioneta, se me fue, ¿cómo le dicen ustedes? La pipeta, ¿cómo es? Se me Las fue el nombre. jipetas, La jipetas. jipeta, perdóname, Sí, que me acuerdo de mi querida amiga, nuestra querida jipetas. amiga María Virginia Dorrejo, de Martita Toribio, con quienes recorrimos allá, de Pantaleón Mieses, a quienes Sí, les envío sí. un fuerte abrazo. La jipeta, te compras una jipeta último modelo, te compras una casa de lujo, te das paseos, pero tienes tu cuenta vacía no preveyendo en lo que pueda venir los problemas de salud, todo lo demás. Entonces el presidente, creo yo, que trató de asegurar primeramente una reserva para que el Estado tenga una economía sólida con lo cual proyectarse a seguir invirtiendo. Y es eso lo que ha hecho. Repito, falló, sí, pero el juicio político no debería haberse dedicado a demostrar las falencias que como gobernante los tuvo, sino
el hecho de haber cometido las características del peculado que acabé de indicar. Y eso no lo hizo la Asamblea. Por eso es que el presidente tomó la decisión también, porque ya se veía que esa mayoría de legisladores iban por la destitución de él. Por ende, un nuevo proceso no cabe. Que podría él tal vez, incluso él puede ser candidato, podría ser candidato y así le están pidiendo los de su partido político. Yo considero que él lo va a pensar mucho para hacerlo, por su estado de salud, etcétera, etcétera. Pero además de eso, él podría abandonar, claro, esa es la decisión voluntaria de él, de coger y retirarse, ¿no? Antes de que se produzcan las elecciones o una vez que se produzca, que si mal no recuerdo, esto hasta noviembre ya tendríamos que tener los nuevos gobernantes, el nuevo presidente, vicepresidente de la República y los nuevos legisladores. Sería decisión de él. Pero de ahí de pensar en que lo puedan remover así porque sí, no, es muy difícil ya a estas alturas. Estaríamos Estaríamos hablando que hablando. ya en noviembre podríamos tener una nueva asamblea, como le decimos aquí, un nuevo congreso. Así es. Eh, Doctor, ¿cuáles son, según su punto de vista, los 5 problemas fundamentales que afectan la nación de Ecuador y cuáles son los 2 problemas fundamentales que afectan el sistema de justicia de nuestra tierra hermana Ecuador? Bueno, las 5 causas que nos afectan al Ecuador, primeramente, la inseguridad, hay que decirlo, es por el hecho de que, repito, lo que dimos demasiadas luces. Por ejemplo, ¿Qué tiempo? los Latin King de Ecuador, que es una banda que inclusive hoy por hoy sigue manejando tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que maneja cárceles. En la época del ciudadano Rafael Correa Delgado, les dio vida jurídica a una banda delincuencial que los Latin King hay en República Dominicana, si mal no recuerdo. Y no creo que sean los Boy Scouts, no creo que sean aquellos que van predicando la palabra de nuestro Señor, no creo que se dediquen a dar cultura. Si tú me puedes decir, ¿qué son los Latin King en República Dominicana? Una banda, una ganga, un grupo, una asociación que se reúne para cometer actos ilícitos, donde tiene niveles de jerarquía dentro de la organización. Es decir, tenemos delincuencia organizada. Sí. Pero bien, para solamente traer a colación desde dónde venimos la inseguridad, les dio vida jurídica en la época del ciudadano Correa. Y de tal manera que Ronnie Aliaga, quien es asambleísta de UNES, del partido del expresidente ciudadano Rafael Correa Delgado, es asambleísta o era asambleísta. Y muy suelto de huesos, decía en el Senado, en el Congreso, en la sede de la Asamblea, y sacaba un collar y decía, con mucho orgullo yo soy un Latin King. A ¿Cómo? ese nivel llegó. Entonces la inseguridad no depende de Rafael Correa, perdón, no depende de Guillermo Lazo, no depende de Lenín Moreno. Vino desde mucho más atrás. Desde ahí podríamos empezar a hablar. Esa inseguridad, por lo cual hoy por hoy tenemos en las calles la policía y el Ejército Nacional a tratar de combatir. La situación dentro de la delincuencia organizada del tráfico de drogas. Ecuador hoy tiene capturado, si mal no estoy en la memoria, no me falla, creo que ha capturado ya hasta este momento más de 42 toneladas de droga en la actualidad, en lo que va del año, habiendo superado. Y entonces, obviamente, los carteles del tráfico de drogas, al momento de verse que se le están incautando su peculio, el último incautación que se dio en esta semana, creo que fue 3 toneladas de droga, hablaban 15 millones de dólares. Obviamente reacciona. Y reaccionan contra los integrantes de su propia banda, contra las bandas contrarias, pero el problema es que los efectos laterales o las víctimas laterales se ven afectadas, pero también puede atentar y va de la mano contra el servicio de justicia, contra la policía, contra los fiscales, contra los jueces. Y lo cual ocurre que tanto fiscales, jueces, policía, no tenemos la seguridad del caso. Por ejemplo, yo lo voy a poner como yo soy mi ejemplo. Yo puse láminas de seguridad en mi carro y la policía me multó, la policía de tránsito.
porque dice que yo no tengo que tener, que tiene que hacer un trámite especial, porque en el mes de julio del 2022 intentaron asaltarme, me cruzaron un vehículo, me dispararon, y obviamente demostré. Entonces dijeron, bueno, la jueza, en una forma muy consciente y muy legal, dijo, en base a la necesidad y utilidad se le justifica que utilice las láminas de seguridad. Pero si todos los jueces somos víctimas, todos los fiscales podemos ser víctimas de ataques, obviamente hay que precautelar. Entonces, esa inseguridad que llega a ese nivel. Otra situación es la falta de empleo. ¿Y de dónde se deriva la falta de empleo en nuestro país? Es el hecho de que no se permitió durante 10, 12 años, no se permitía la inversión extranjera en el país y más bien se corrió la inversión nacional afuera del país. Voy a poner el nombre. Empezó con el señor Pinto de la empresa Pintex en el Ecuador y se pasó al Perú. La empresa Sumesa se fue al Perú. Fue en la época del 2008 en adelante cuando estuvo el ciudadano Correa. Y terminó con el ciudadano Guillermo, Álvaro Novoa, quien se fue al Perú. Le incautaron una hacienda de 5.000, 6.000 hectáreas de banano, que es uno de los más grandes bananeros. Le incautaron sobre pretexto de deudas al Estado y pese que había demostrado, le entregaron a los agricultores. Hoy esa empresa, esa bananera la van a arrebatar porque deben a la Corporación Financiera Nacional como 107 millones de dólares, algo así. Y podría volver a comprar el ciudadano Álvaro Novoa. ¿Y qué es lo que sucede? Álvaro Novoa se fue al Perú. Hoy los tienen y son agradecidos la parte norte del Perú, de Piura hacia acá, Piura, la tierra de nuestro amigo Elvis Guidino Valderrama. Están agradecidos porque Álvaro Novoa está invirtiendo allá. Y llegó Álvaro Novoa a hacer algo a construir un puerto de aguas profundas con su dinero en el Perú, porque acá en el Ecuador no tenía seguridad de inversión. Entonces, si no hay inversión, no hay fuentes de empleo. Y eso es otro problema. El otro problema es la educación. Porque si la educación la venimos a degradar, la educación, dice un viejo axioma, quien no sabe de su historia está condenado a repetirlo. Nuestros libros de historia no hablan la historia nuestra. Se han dedicado a hablar de lo que es el socialismo, se han dedicado a hablar de lo que es la India, Irak, Irán, los sufrimientos de Irán, que esto, que el otro, pero no se dedican a ver nuestra historia, de tal manera que hoy por hoy los jóvenes, no saben ni siquiera que el himno nacional tiene 6 estrofas y un coro. No saben cómo cantarlo el himno nacional. No saben quién es el primer presidente ecuatoriano. Y yo decía un día que leía un libro de las nuevas modalidades de educación que les dejaron dando, que decían que la revolución liberal se ha dado gracias al general Eloy Alfaro, claro, fue a inicios del siglo, conjuntamente con Rafael Correa Delgado. Yo decía solo que sea Highlander, que haya vivido desde 1900 y siga viviendo hasta el 2000 y pico. Entonces, obviamente, esa educación tenemos que volverla, y repito, tendríamos que volver a dar cívica que antes se daba, es decir, saber los valores de nuestros símbolos patrios, saber historia nuestra, conocer el medio ambiente, el hecho de ética que ya no se da. Entonces, ahí tendríamos 4 de los problemas. Otro de los problemas también es el hecho de la vialidad que se tiene que mejorar. Pero no solo la vialidad, sino es la inversión social en vialidad, en vivienda, que necesita vivienda de acceso popular, pero con todos los servicios, donde no vayamos a convertirlos en tugurios. Y el hecho de que también todo eso aquí se permita. Y además de esto, como parte de la educación, el libre acceso a la universidad, que si bien es cierto, se hizo cierta reforma en este gobierno, pero dejamos un poco suelto. Ahora, en el aspecto de lo que nos está afectando a la administración de justicia, la una es la falta de presupuesto, de tal manera que el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, presentó una acción de protección, no como presidente de la Judicatura, sino como ciudadano particular, claro, estando de presidente, contra el Estado para que se le asignen los 560 millones de dólares que se le debía por los últimos años. La jueza no le dio con lugar y lo que dijo es que se sienten en la mesa el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura para que delimiten el presupuesto. Y la otra que va de la mano con el presupuesto es el personal, pero el personal que debe ser optimizado. ¿En qué manera? En que es lo que dice la ciudadanía, y yo lo voy a trasladar, de que necesitamos más entes jurisdiccionales
y menos entes administrativos. Decía un ex vocal del Consejo de la Judicatura, no puede ser posible que de 12,000 empleados que tiene el Consejo de la Función Judicial, 6,000 sean, él decía hasta eso, eran 5,000 jurisdiccionales, es decir, de causa administración de justicia, y 7,000 sean administrativos. Hoy dice que somos 6,000 y 6,000, pero no guarda relación. La ciudadanía lo que quiere es sentencias, quiere procesos, quiere tramitación urgente, es decir, necesitamos traer ciertos directores departamentales que estén en calidad para que puedan ser jueces, necesitamos secretarios, ayudantes judiciales para hacer, y la inversión también en lo que es la edificación, en la infraestructura y la tecnología. Recién se nos dio unos equipos informáticos, pero por ejemplo, no habían impresoras. En lo personal a mí me tocó adquirirla de mi peculio. Entonces, esa falta de presupuesto es la una, y la falta de personal. Y amén de todo eso aquí, la seguridad que necesitamos, la función judicial o función jurisdiccional para poder seguir ejerciendo con cabalidad, con aplicación a los instrumentos internacionales de derechos humanos, con aplicación a la Constitución y a la ley de la República, para dar el fin de lo que tenemos todos los abogados cuando ingresamos a seguir esta carrera, y que nos da el decálogo de Coitiure y que nos han enseñado, que cuando encontremos en conflicto la ley con la justicia, hagamos que prevalezca la justicia. Y eso es lo que queremos ser todos los jueces, que si bien es cierto, con ciertas muy pocas deshonrosas excepciones, podrían estar inmiscuidos jueces, fiscales, policías, defensores públicos en actos de corrupción, pero la gran mayoría. Ya tenemos a Mendieta. Mendieta, hágame el favor, sí, que pidiendo la excusa por la transmisión, ya en la parte final, continúe con su ponencia, Mendieta. Gracias. Bueno, hoy por hoy sí tenemos libertad de expresión los jueces. Anteriormente, en la época negra, que yo lo califico así, no lo podíamos hacer porque, caso contrario, sí éramos llamados, destituidos, encarcelados y todo lo demás. Pero tenemos un Consejo de la Judicatura que es democrático. Mientras yo no opine de mis juicios, que así debe de ser, yo no he opinado de mis juicios, yo tengo la libertad de expresión. Y además de eso, la Constitución mismo nos ampara. El 11.2 dice que todos somos iguales ante la ley y nadie podrá ser discriminado por nada. Y además de eso, el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, que la Constitución del Ecuador nos dice que la principal obligación del Estado es garantizar la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Y eso espero que República Dominicana también lo haga, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, las declaraciones que usted está emitiendo, su exponencia en estos momentos, si hubiese sido un juez de la República Dominicana, estuviese siendo llamado automáticamente por la superior jerárquico, que sería la Suprema Corte de Justicia, en manos de el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, llamado Henry Molina. Es el superior jerárquico de todos los jueces que lo compone la Suprema Corte de Justicia y sus miembros. Por lo que nosotros felicitamos su actitud, que debiese trasladarse a la República Dominicana, en donde un juez, aparte de ser juez, es un ciudadano que paga impuestos, es un ciudadano que sufre la carga que sufrimos todos los dominicanos, pero con el nivel de él de acortarle lo que es la libertad de expresión, su sentir. Ahora, yo estoy de acuerdo 100%, al igual que aquí, que no se opine de los casos que estén a los cuales usted esté apoderado. Eso es cierto, eso es prudente, eso es leal. Pero aquí no. Aquí es la negativa de la opinión pública a todo lo relacionado, no importan los temas. A todos los temas el juez está limitado. El juez no puede hablar de ningún tema aquí, excepto a una entrevista que vaya a hablar de situaciones meramente para orientar a la población, para orientar al país en materia de justicia. Únicamente debe de limitarse a un aspecto educativo y ya. Eso es lo que tenemos hoy en día en la República Dominicana, hermano. Darte ese es un atentado. Es un atentado al derecho a la libertad de expresión. Sí. Darte las gracias por tu ponencia, como siempre, magistral, a la cual nos tiene acostumbrado, y sabe que esta es
tu isla hermana. Te esperamos, hermano, para que puedas venir presencial a nuestra plataforma y de las giras que usted nos tiene acostumbrado. Hermano, muchas gracias. Muy agradecido y sí, espero en este año estar en República Dominicana. Me he mantenido conversaciones con nuestra querida amiga Marta Toribio, con María Virginia Dorrejo, referente al hecho de que están tratando de organizarse un evento para agosto o septiembre de este año, donde iremos con un grupo de amigos de acá del Ecuador y para hacer nuestra participación en algunos eventos, tanto en la UAPA, cuanto en el Instituto Veritas, cuanto en la Escuela de Pantaleón Mieses, a quien también le envío un fuerte abrazo y será un honor estar en tu plataforma para poder seguir compartiendo esto que nos apasiona, ¿no? Este proceso de aprendizaje, enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje con el cual nosotros estamos y que hoy llego hasta República Dominicana, una isla muy querida para mí. Hermano, un abrazo fuerte y a nuestro hermano Ricardo. Un abrazo Ah, desde la República Dominicana. un abrazo, Gracias, cuídese. hermano.